sesión corresponde a la sesión de las mujeres y los hombres a través de la imagen. Nos preguntábamos quién somos y quiénes comunicamos frente a las redes sociales cibernéticas virtuales y también una imagen que mostramos frente a esas redes o frente a la red más grande que es el Internet, y también lo hacíamos desde la mirada de las redes sociales, pero reales, ¿no? Bueno, inmediatas, como son la familia, como son elementos que hemos venido tocando, ¿no? Como es la escuela, etcétera, ¿no? Es decir, cómo construimos justamente una imagen que puede ser en algún momento para algunos de nosotros, puede ser muy similar a la que era lo que discutíamos, a la que cotidianamente tenemos en la vida real, como lo hemos llamado, que no solamente es nada más la vida real, sino hablábamos de unas construcciones culturales, sociales, etcétera, que determinan esa parte de la autoimagen, no solamente desde la mente, desde la psicología, desde la parte interna, sino también desde la parte exterior, ¿no? Y entonces decíamos, hay una línea dentro de las redes sociales o del Internet específicamente, o de manera más general, decíamos, se están suscitando diferentes problemas, ¿no? Y el debate o los debates eran bastantes, o sea, ¿cuáles son los problemas sociales que se dan en torno a ello, ¿no? En torno al uso del espacio cibernético, o cuáles son esos procesos comunicativos que se dan dentro del espacio cibernético, ¿no? Tomábamos en cuenta los deportes, el fútbol, las personas, las mujeres, las niñas, los niños robot. Hablamos en esta sesión del TikTok, del Facebook, de WhatsApp, de Instagram, ¿no? Decimos, estos mecanismos también, o estas formas de comunicación también ya tienen sus propios mecanismos de transmitir información, ¿no? Conocimiento incluso, ¿no? Entonces, decimos, eso mismo ha generado una nueva relación entre los sujetos dentro del espacio cibernético que trae diversas consecuencias. En esta sesión hablábamos de los robots, que hablábamos de la ética, ¿no? De la bioética incluso, y de problemas sociales que se están generando dentro de las redes, como es la pobreza filia, que ya son estudios que varias personas tienen, pero que es un proceso, un fenómeno que se genera en México especialmente y se difunde en toda América Latina, y que solamente era una situación de denigración, ¿no? Entonces hablábamos como de todo esto, ¿no? Entonces nos preguntábamos en un inicio quiénes somos y qué es lo que comunicamos dentro de este espacio, ¿no? Y posteriormente entonces decíamos, o empezamos a definir o hacer un ejercicio de reflexión, decíamos, este espacio que decimos que es ficticio, que no es real, que le corresponde al análisis por ejemplo, de la sociología, de la antropología, o solamente es algo que le interese a las redes, al internet, a las redes sociales cibernéticas, al espacio virtual, a los mercadólogos, a los comunicólogos, etcétera, ¿no? A los ingenieros, ¿no? O sea, decimos no, porque hay una línea muy delgada, casi imperceptible, donde la red es parte de nuestra vida real y nosotros somos parte de la red, ¿no? Ya hay una fusión totalmente. Y entonces decíamos, para empezar a definir que el Internet tiene una capacidad de comunicación sumamente importante y duradera en este sentido, y que ha generado incluso cambios en nuestro comportamiento social. Empezamos a definir como un ejercicio de reflexión, empezamos a preguntarnos cómo nos definimos quiénes somos, ¿no? En general, ¿quién soy? ¿No? Como esa parte que hablábamos de la autoestima, o sea, ¿quién soy? ¿Cómo me he construido? Si yo pudiera definirme, ¿qué diría de mí? ¿No? Entonces, esa fue la primera pregunta de reflexión. La segunda, por eso abarcamos como esta sesión, la dividimos en tres, fue bastante amplia. Es la misma imagen e idea que tengo de mí,
cuando uso la red o el espacio cibernético. Es esa misma imagen que soy y que me miro frente al espejo, es la misma que puedo mirar a través de la pantalla, ¿no? O es la misma que estoy definiendo a través de la pantalla. Nos pregunta, algunos decían que sí, algunos decían que no, que hay cambios, etcétera, ¿no? Decíamos cuáles son los aspectos que mostramos y ocultamos frente a un espacio cibernético, ¿no? O sea, ¿qué muestro más? ¿Qué me gusta decir de mí frente a un espacio cibernético? ¿Y qué me gusta ocultar? ¿Cuánto tiempo paso en las redes sociales diariamente? ¿Con qué fin utilizamos la red? Llegábamos al punto de que la mayoría decían, ¿no? De, ay, para la escuela, para el trabajo, y más ahora, ¿no? En este contexto pandémico. Decimos, es para el trabajo, es para hacer las tareas, etcétera, ¿no? Pero ya reflexionando de manera más real y concreta, decíamos, pues en realidad es para los juegos, para las redes sociales, ¿no? Los videos, YouTube, y también ahí por ahí hablábamos de unas cifras y estadísticas en México, la pornografía, ¿no? Entonces decíamos, ¿con qué fin lo utilizamos? No digo que todos inmediatamente solamente por utilizar el internet vamos a ver pornografía, ¿no? Pero decíamos, tres de las situaciones en las que, por lo menos en México, utilizamos más, o la gente utiliza más, hasta los niños, adolescentes, adultos, hombres, mujeres, son justamente el YouTube para descargar, descargar música, películas, videos, etcétera. Las redes sociales, especialmente Facebook, y la situación de la pornografía, ¿no? Y ahí pusimos cifras y lo analizamos, ¿no? Y entonces otra de las preguntas era si podemos mencionar alguna experiencia agradable y desagradable dentro del Internet, y algunas compañeras comentaron, compañeros también, de haberse encontrado con gente que no conocían y que fue como algo decepcionante, o algo agradable fue podernos comunicar con personas de otros países, tener amigos argentinos, tener amigas argentinas, tener amigos de otros lugares que cotidianamente no podríamos tener quizá el acceso a viajar a esos países, o en este momento no es posible. Y entonces decimos, eso nos permite comunicarnos de una manera inmediata, ¿no? Y otra cosa que decimos, algo agradable, es que te puedes enterar de situaciones en el mismo momento en el que están pasando, ya no tiene que ser como antes, ¿no? Esperarte una cantidad de tiempo, meses incluso, para que te pudieran llegar las noticias de otra parte del mundo, ¿no? Entonces, decimos, eso es una gran ventaja que tenemos, de la comunicación. Pero también hay situaciones desagradables como el acoso, ¿no? Que muchas personas han recibido, incluso hombres, ¿no? Es decir, pues al principio fue agradable, pero después ya no sabías quién estaba detrás de esa red, ¿no? De que te mandan pornografía, te mandan videos, te mandan, etcétera, ¿no? Incluso, por ejemplo, les contaba la anécdota de una amiga que me comentó de una primaria, maestros de una primaria, que tenían un grupo de WhatsApp, donde solamente intercambiaban pornografía, ¿no? Maestros, entre el director, los maestros, o sea, había toda una cultura, en eso hicimos énfasis, había toda una cultura de violencia, una cultura incluso ya de la sexualidad pornográfica, por medio de una red, ¿no? O sea, incluso decían, miren, encontré esta fotografía en la red de una niña tal, o en el salón me llegó tal persona, y le tomaban fotografía a la niña y la enviaban. O sea, toda una red. Mi compañera me lo comentó como parte de un proyecto de investigación, y que le llamaba mucho la atención esa parte, y quedó como en una charla, ¿no? Pero está bajo ya una mirada de un estudio antropológico, porque ella es antropóloga, y decimos, oye, la cultura de la violencia y de la violación está sumamente fuerte para poder llegar a este punto donde maestros de primaria, de secundaria, tengan una red de WhatsApp donde solamente hay varones y donde solamente se intercambian material sexual, y que incluso había personas que grababan, ¿no? Grababan en el metro, etcétera, y ese material lo intercambiaban. Entonces vean cómo es esta línea, lo que decíamos hace un momento, esta línea divisoria entre lo real y lo cibernético, qué tanto oculto mi identidad, qué tanto la muestro, y eso fue lo que estuvimos discutiendo en estas últimas 3 semanas, en estas sesiones, ¿no? Entonces le poníamos un nombre, decíamos, hay una cultura violenta en nuestro país, eso es innegable, ¿no? Una cultura en contra de cierto tipo de mujeres, no de todas las mujeres, pero sí cierto tipo de mujeres,
bajo una construcción cultural de la misma idea y de la misma imagen. Tanto es así que hasta decíamos, hasta en las mismas mujeres nos ha permeado de ello, ¿no? Porque yo necesito enseñar más mis senos, mis nalgas, etcétera, para poder tener más likes, ¿no? Porque eso me va a dar un reconocimiento. Y uno pensaría, pero reconocimiento en una red social, en el internet, sí, ¿no? También implica una identidad, hablábamos de una identidad cibernética, y eso es parte de lo que soy, de lo que he construido. Y entonces decíamos, ¿es real o no es real? No lo vamos, bueno, sí, sí es un tema de discusión también bastante interesante, pero no nos centramos en esta sesión en ellos. Y entonces analizamos todos estos conceptos, ¿no? Que para nosotros algunos pueden ser nuevos, pero algunos otros ya los venimos trabajando. Hablamos del YouTube, del fenómeno que se da, del ser youtuber o youtubero, ¿no? Que decíamos, Facebook, Instagram, ¿no? Que si había una situación de estrato socioeconómico, incluso de capital cultural, como nos decía Bourdieu, de capital social, económico, de quiénes usan las redes y con qué fin, con qué sentido, y cuál es la imagen que los demás tenemos respecto al uso de estas redes en diversos grupos, ¿no? Ideales de belleza, la pobreza filia, como ya lo habíamos platicado, en este mismo contexto, las plataformas, ¿no? Las plataformas que se han abierto, que se han convertido en un super negociazo para las escuelas, para todo eso, o sea, que no estábamos preparados, pero bueno, ya quieres el internet, quieres bajo una plataforma, te creamos tu página y tantos datos, tantos alumnos puedes tener acá, pero hay un costo, ¿no? Y entonces, o sea, todo esto, decíamos, parecía que nada más es la cuestión de tener un internet, etcétera, pero no, también hay todo un mercado del consumo dentro del internet, ¿no? Que decíamos, tanto es así que hoy cuánta gente está recibiendo paquetes, ¿no? Quienes ni nos atrevíamos a pedir cosas por internet, ahora ya lo hacemos, ¿no? Se compra música, se compran libros digitales, bueno, era todo un montón de cosas que analizamos. Y nos centramos principalmente en la imagen y el cuerpo frente a las redes sociales, ¿no? O sea, el TikTok como ocio y tiempo libre, pero también como una red donde se ha prestado para diferentes fenómenos nuevamente sexuales, ¿no? Redes de pedofilia, redes de trata de mujeres, redes etcétera, ¿no? O sea, de perversidades sexuales que no necesariamente son pornográficas, sino ya incluso es una situación de violencia en contra de cierto grupo de mujeres, ¿no? Relacionado al ocio y al tiempo libre, los videojuegos, y hacemos una distinción entre los nativos digitales que llamábamos y los millennials, ¿no? O sea, los que ya dominamos y vivimos la brecha generacional, ¿no? Del cambio del uso de las tecnologías y la diferencia con los nativos digitales que ya no conocen lo otro, y entonces decíamos qué fenómenos se dan en torno a ello, ¿no? Entonces, consumo de una imagen, hablábamos específicamente del consumo de una imagen dentro de las redes sociales cibernéticas o dentro del espacio cibernético, y que tiene cierta simbología y ciertas connotaciones ahí culturales y sociales, ¿no? Y entonces hablábamos del cuerpo y la imagen, de este cuerpo e imagen dentro del espacio cibernético, pero también de la vida real post-orgánico, ¿no? Y entonces decíamos, a ver, ¿cómo post-orgánico? Porque pensamos, ya no es natural, hablábamos de las cirugías estéticas, por ejemplo, del cuerpo, tanto para hombres como para varones, pero evidentemente está más asociada a una cultura que es totalmente de las mujeres, o sea, las mujeres incluso el hecho de los transexuales, que también ahí decíamos, hoy puedes tener el cuerpo que tú quieras, ¿no? Entonces por eso hablábamos de un cuerpo y una imagen que son post-orgánicas, ¿no? Así como hablábamos de los productos que son modificados genéticamente, como las sandías, como los jitomates cherry, cuánto tiempo tuvo que pasar, y experimentos, etcétera, para que un jitomate pudiera ser del tamaño minúsculo y conservar un cierto sabor, tanto dulce como para las ensaladas, más amargo para guisados, etcétera, ¿no? Entonces decíamos, los experimentos que se hicieron con animales también para modificarlos genéticamente. Hablábamos de las razas de perros, las razas son construidas, ¿no? O sea, ahí había una discusión también muy fuerte. Bueno, fuerte, pero no me refiero de pelea, sino de unas discusiones muy interesantes, respecto a si somos naturales, si somos artificiales, pero también además una distinción si nos podemos
separar del instinto natural que tienen los animales, ¿no? Hablábamos de una cultura de la violación, por ejemplo, en los animales decíamos, no hay una cultura de la violación, ¿no? Eh, todo lo que ha sido construido bajo estos preceptos, ideologías de los seres humanos, de los cuerpos, y del sometimiento, del tamaño de los senos, de las nalgas, de los pectorales, de la estatura, etcétera. Decimos, esa es una construcción y se le da un valor totalmente humano, ¿no? Y que es artificial. Y tomábamos aquí el punto de la modelo de la Miss Universo 2001, de Brasil, que decíamos fue bastante criticada porque obtuvo el título, ¿no? de ese concurso de belleza femenil. Y entonces decían, se le tiene que dar el reconocimiento si tiene 19 operaciones, ¿no? No la criticamos, decir, no, que esa mujer falsa, no lo abordamos desde esa perspectiva, sino lo abordamos desde la construcción del cuerpo y de la imagen en una etapa, en una época, en un espacio que es virtual y yo les preguntaba, bueno, sí, me pueden decir que es falso, que todo lo que los, ¿cómo se llaman? Para que sean bonitas sus imágenes, los filtros, que tiene filtros, que ya le pusiste tal cosa, que tu piel no es de ese color, que tus manos no son así, que tu estatura tal, que si te tomas de lejos y de abajo te ves más alta y las piernas se alargan, no sé, todo eso lo platicábamos en las sesiones. Y decimos, bueno, eso es falso, ¿no? Y es así, por eso no nos gusta, ¿no? O sea, o yo por eso me muestro tal cual soy, ¿no? Y etcétera. Y entonces de repente decimos, bueno, y por eso les decía, la línea es muy frágil, ¿no? La línea es se mezcla, muy imperceptible, ¿no? No se puede percibir a simple vista, así, nada más visualizarlo, porque decíamos, eso también sucede en la vida real y no esta es una pantalla para verlo, ¿no? O sea, cuántas mujeres vemos en la calle o no estamos de acuerdo, hombres también, no me gusta mi cabello, ya se me está cayendo los varones, implantes de cabello, no me gusta el color de mi piel, lo quiero más claro, cremas, productos para la celulitis, liposucciones, lipoesculturas, brackets, ¿no? O sea, ten la dentadura perfecta, ¿no? O sea, ortodoncia invisible, ¿no? Con solo guardas y aparatos que modifican toda la estructura anatómica de tus dientes, ¿no? Etcétera. Decimos, bueno, hoy ya puedes tener el cuerpo que tú quieras, hoy muchas cosas se pueden modificar de tu cuerpo, así como no nada más en el cuerpo de los seres humanos, sino en otro tipo de productos, ¿no? O sea, decíamos sandías cuadradas para la transportación más adecuada, jitomate orgánico de 80 a 90 pesos el kilogramo y el que no es orgánico, que ya está modificado y que aguanta y que no deja de ser jitomate y la gente lo consume, de 20 pesos, 15 pesos, ¿no? Entonces la producción en serie, ¿no? De la que hablábamos desde la revolución industrial, pero ahora sigue en otro sentido, ¿no? La producción en serie incluso de la imagen y del cuerpo, ¿no? Bajo los modelos y los ideales de belleza. Todas las chicas sobre todo en América Latina, la tendencia, ¿no? Por el tipo de organismos y cuerpos que tenemos, cabello largo, cinturas estrechas, caderas anchas, senos grandes, el cabello lacio, largo, chino, tal, morenas, ¿no? Y que va rompiendo con ciertos estereotipos de la imagen y el cuerpo, porque ahora también ya están inmersos dentro del espacio cibernético, ¿no? Y entonces decíamos, ¿es natural o artificial? Pero también en la vida real, ¿es natural o artificial? Entonces, por eso, en este sentido, hablábamos de una imagen y de un cuerpo que es post-orgánico, que ya no es natural, ¿no? O sea, es como, lo podríamos decir de esta manera, y que me gusta mucho como lo comenta un compañero que tengo, que dice, el cuerpo modifica, o el cuerpo, la imagen, o lo que eres, ¿no? Fisiológicamente modifica la cultura y la cultura modifica nuestro cuerpo, ¿no? O sea, es una relación ahí directa o estrechamente vinculada de una y otra cosa, ¿no? O sea, ya no podemos decir, no, una cosa es
es la cultura y otra cosa es lo fisiológico, lo orgánico, ¿no? Entonces en este momento ya creo desde mi postura, mi perspectiva, creo que ya no lo podemos asimilar solamente de esa manera y me quedo con esa frase de mi compañero que dice que el cuerpo modifica la cultura y la cultura también modifica nuestros cuerpos, ¿no? Entonces es eso. Entonces hablamos en este sentido de un cuerpo, de una imagen que es totalmente orgánica. Entonces en este sentido retomamos una revolución tecnológica que ya para muchos autores, para muchos sociólogos, comunicólogos, etcétera, ya van varias revoluciones tecnológicas, ¿no? Con lo nano, por ejemplo, con lo más pequeño, con el uso de la información, el manejo de datos a grandes escalas, ¿no? En una red como es el Internet. Y nosotros hablábamos de la revolución tecnológica dentro de las redes sociales, en el mundo real y en el mundo virtual, ¿no? Y decíamos, en el mundo virtual hay una gran conectividad, o sea, el Internet es una red sumamente impresionante donde se maneja mucha información, tiene sus propios recursos, ¿no? Recursos tecnológicos, decíamos, y en el mundo virtual hay una privacidad al mismo tiempo y hay un anonimato, y ahí como que chocábamos, ¿no? Y decíamos, como privacidad, intimidad, pero al mismo tiempo hay anonimato. Decíamos, sí, porque dos cosas, te invaden la privacidad, te invaden la intimidad y hoy ya te pueden tomar un video en cualquier parte del mundo, pero al mismo tiempo la gente se da el valor de hacerlo y de difundirlo porque detrás de ello hay cierto anonimato. Entonces, o sea, es como algo que puede parecer contradictorio, pero las personas perdemos nuestra intimidad, nuestra privacidad, más, la parte más interna probablemente, o incluso no nada más la parte subjetiva o lo más interna, sino prácticas que pueden ser muy cotidianas, ¿no? Porque no sé, ir por la calle y de repente, no sé, comportarme como con mi conducta social que habitualmente tengo, pero si alguien me graba, eso ya no me corresponde, ya no es mío, ¿no? O sea, deja de ser algo muy íntimo, muy privado, pero el anonimato, ¿en qué sentido se da? En la otra persona, que lo puede difundir, lo puede publicar y se anima a publicarlo y a decirlo porque está detrás de una cámara. Entonces hablábamos de una identidad que probablemente, no digo que no lo afirmo de esa manera, hablábamos de posibilidades, que probablemente esté fusionada con la del mundo real y que muchas veces llamamos que es falsa, ¿no? Pero que pero al final es parte de nuestra identidad porque es una construcción subjetiva, es una construcción interna de lo que somos. Y si yo me reconozco así frente a la pantalla, pues es parte de lo que soy, ¿no? Entonces era como esa discusión de decir, o sé eso, no, porque lo que está en las redes sociales no es real, ¿no? Lo que está en el Internet, no todo lo que está en el Internet es real, efectivamente, pero es parte de nuestra identidad. Bueno, lo platicamos así, decíamos, porque en el mundo real somos seres sociales, somos animales sociales y tenemos una conducta social. Y también esa conducta social está reflejada en las redes sociales o en este mundo virtual. Por eso decíamos, lo cultural determina lo biológico, fisiológico y viceversa. Lo fisiológico también cambia la cultura, ¿no? Entonces hablábamos de los avatar, por ejemplo, ¿no? De las imágenes de los influencers, las imágenes más impactantes y que todo el mundo quiere seguir y todo lo que hacemos, por ejemplo, en las redes para poder obtener esa imagen y esa fotografía perfecta que habla de una parte de mi mundo, no habla de todo, ¿no? Porque olvida el contexto, olvida todo lo demás, pero como ya está muy construida, muy trabajada, todo el mundo quiere ser fitness, todo el mundo quiere llevar a cabo, tener la mejor fotografía en un espacio increíble, que sea natural, ¿no? Pero además incluso estos espacios que parecen naturales ya son artificiales. Se dan cuenta de la vida posorgánica, puede tener un jardín, un jardín creado, ¿no? O sea, las ciudades son creadas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto en las avenidas, que platicábamos eso, cuántas veces hemos visto en las avenidas construir, reconstruir, ¿no? Las calles, ¿no? O ya no les gustan las palmeras, quítanlas, ¿no? O quítenlas, ¿no? Y ahora vamos a poner eucaliptos, si ya no te gustan los eucaliptos, ahora vas a poner jacaranda, ahora vas a poner otra planta, ahora vas a poner otras, o arbustitos, vas a poner otras cosas. Los paisajes naturales son creados, ¿no? Entonces, eso decía, o sea, ese es el punto de la vida posorgánica, ¿no? O sea, ¿qué elementos
se conservan como naturales. Y entonces hablábamos de muchas cosas, ¿no? O sea, las fotografías, los contrastes de la vida real, lo que ustedes tienen muy en mente, ¿no? La expectativa y la vida real, ¿no? Ahí están los contrastes. Y decimos, a mí todo me parece bello, ¿no? O sea, las chicas en ambas fotografías son bellas. Acá, bueno, acá no se ve la de atrás, ¿no? Pero tienen elementos, son bellas, solamente que los modelos, lo idealizante, todo tiende a lo mismo. O sea, si vemos, por ejemplo, incluso estas dos fotografías bajo lo estético, mismo tipo de maquillaje, tal, ocultar, pero además tú ves la parte natural y mucha gente dirá, qué feas, guácala, etcétera, ¿no? No nos dedicamos a analizar esa parte, sino decíamos, al final es una belleza. O sea, es belleza, solo que no dominante. O sea, yo no le veo nada de malo a las chicas que salen al natural, digamos, ¿no? Absolutamente nada de malo. Pero evidentemente ya tenemos una mirada construida, una mirada educada que a la mayoría de las personas dicen, esto sí está bello, esto no. ¿No? Y también hay diferencias, también hay gente que critica mucho el rollo del exceso del maquillaje, que si la belleza tiene que ser natural, etcétera, ¿no? Bueno, por eso ya son discusiones personales, no las estábamos abordando desde los gustos necesariamente, sino lo abordamos desde el análisis de la conducta social. ¿Qué hacemos para obtener eso? ¿No? Y cómo nos determina esa imagen que estamos teniendo detrás de la pantalla. Entonces decíamos, todas esas imágenes, todo ese cuerpo nos genera emociones que ahora también son virtuales, ¿no? Y entonces decíamos, se genera un tipo de soledad, tener 800 y cacho, miles de likes, miles de amigos en el Facebook, en Instagram, seguidores, en las redes, en los videos, etcétera, pero tengo un sentimiento de soledad, de ansiedad y de preocupación por lo que va a suceder, incluso una nueva envidia, ¿no? Si hablábamos de la envidia, hicimos una nueva envidia que decía todo el mundo, es que la envidia ha existido siempre, ¿no? Sí, el anhelar al otro, ¿no? El envidia o sus jeans, ¿no? El envidia tal cosa. Decíamos, pero en las redes sociales, la imagen y el cuerpo se genera o se presenta bajo una envidia que puede rayar incluso en una situación ya de patología, ¿no? Una patológica, enferma, o sea, decir, debo tener, cueste lo que cueste, debo tener eso, ¿no? Porque eso es lo que mi imagen se está presentando, se está dando dentro de este fenómeno social virtual, ¿no? Al final mucha gente puede decir, es que eso no es real, eso es falso, es que eso no sucede, es que así no es que tal, pero al final eso es parte de las conductas, de las acciones sociales de los sujetos, de las personas, ¿no? Entonces, al final no las podemos negar porque nos está generando ciertas preocupaciones, ciertas problemáticas que repercuten en nuestra vida real. O sea, lo mejor es que es un videojuego, ya lo sé distinguir entre la fantasía y lo real y sé que no va a haber ningún problema, pero el problema es que aunque uno sepa distinguir este tipo de situaciones que es lo que platicamos en las redes, en las conductas, permea o llega o cruza o llega hasta el punto de nuestra vida real, ¿no? Ya no nada más se queda en una emoción virtual. Decimos, es una emoción virtual, pero no nada más es porque se te genera ahí en la computadora y ahí se va a quedar, o en el procesador, o en el celular, o ahí se va a quedar en el espacio cibernético. No, es una sensación, una emoción que te genera el uso incluso de las tecnologías, ¿no? Entonces, acá decíamos, es el miedo a perderse algo, ¿no? O sea, incluso puedo empezar a sentir miedo a perderme algo. Miedo, platicamos de Sigmund Bauman, sociólogo, que hablaba de la sociedad líquida, ¿no? Amor líquido, miedo líquido, vida líquida, ¿no? O sea, como una analogía no lo puedes sostener porque se fuga, porque todo debe ser flexible, porque ya no es sólido, ¿no? Ya los anclajes, las referencias, los modelos, etcétera, ya no son sólidos y ya no puedo identificar con ellos porque se desvanecen, porque hoy es algo y ya el día de mañana ese algo ya cambió totalmente y dio un giro. Y entonces también hablábamos de las identidades flexibles o las identidades frágiles, ¿no? Aquellas que ya no tienen ese anclaje y esa durabilidad y esa fuerza de sostenerse bajo esos mismos conceptos, bajo esos mismos preceptos, bajo esas mismas imágenes, interpretaciones, sino como todo es muy rápido y en constante movimiento, se rompe,
¿no? Y queda en desuso y entonces ahora me tengo que adaptar a lo nuevo y entonces los seres, o el ser humano del día de hoy tiene que ser adaptable a cualquier circunstancia y a cualquier situación. Ya mañana pasará algo, pero no sabemos qué, pero nos tenemos que adaptar a ello. Y en ese sentido, hablábamos de la imagen de Jacob, y decíamos, hoy el mundo es mensajes, códigos, información, ¿no? O sea, es eso, ¿no? Y alguien decía por ahí, sí, porque el conocimiento es poder, ¿no? Y el conocimiento lo obtenemos bajo esa acumulación de información. Y entonces decíamos, bueno, dice Jacob, ¿no? ¿Qué disección desplazará mañana nuestros objetos para recomponerlos en un nuevo espacio? O sea, ¿qué vendrá mañana? ¿No? O sea, ¿qué va a reemplazar a estos mensajes, estos códigos, como cuando dicen el conocimiento es poder? Ahora, ¿qué va a ser? El dinero, ¿será? Que en algún momento ya lo fue con la revolución industrial, ¿no? O qué será, y entonces dice Jacob, ¿qué nueva muñeca rusa emergerá de allí? ¿Qué nueva muñeca rusa emerge? Y esa era la pregunta, ¿qué viene después? ¿No? O sea, ya vimos que esto es lo de ahora, que eso está generando problemáticas sociales, y que decíamos, no nada más son problemáticas, o sea, el hecho de que te puedas comunicar de un punto a otro con mayor rapidez, con mayor efectividad, conocer, tener acceso, etcétera, pero también decíamos, la problemática es que no todos tenemos acceso, no todos tenemos una red estable, no todos tenemos el capital cultural, el capital social, el capital económico, ¿no? Pero también es también impresionante porque decíamos, no podrá haber un capital económico, pero a nivel mundial el 44% de lo que nos dicen las estadísticas, el 44% tiene acceso al Internet de toda la población, y es contrastante porque el 80% de la población mundial vive en pobreza, ¿no? Y vean los continentes que están devastados, lo platicamos, ¿no? El continente asiático, africano y América Latina, ¿no? Entonces vean como ese contraste. Entonces decíamos, la comunicación se ha vuelto también en un sentido, digamos, negativo, porque ya vimos como la parte positiva, en un sentido positivo, negativo lo pongo entrecomillado, porque esa es mi percepción, nuestro comunicar se ha convertido, y decimos, en denigrar, en humillar y en menospreciar a las personas, ¿no? Y no nada más a las personas, a las cosas, a los objetos, a los perros, ¿no? O sea, quiero un perrito, quiero adoptar un perrito porque que sea de raza, ¿no? O sea, no quiero un criollo, no quiero un mestizo, no quiero esto, ¿no? Entonces ya emerge una nueva cultura del cuidado del perro, y no, a los perros no los tienes que maltratar, cuídalos, no adoptes uno no compres uno de raza, adopta uno de la calle, etcétera, ¿no? Entonces ya viene un discurso en contraposición a esa cultura que se está generando para denigrar o menospreciar a un objeto, un sujeto, un perro, otro ser vivo, una práctica, una conducta, ¿no? O sea, humillamos los que tienen conductas que no son aceptables socialmente, entonces no son vistos de manera adecuada, ¿no? O sea, la gente que al final sigue una conducta social en el espacio virtual cibernética, de repente, porque tiene ya un espacio, porque tiene la red, porque tiene un mecanismo, tiene el celular, quiere imitar o queremos imitar a los videos, a los TikTok, al video de YouTube, al video más famoso, etcétera, y me tomo una fotografía o quiero transmitir en vivo y todo, pero de repente no me sale el recurso o no tengo el recurso que es adecuado. ¿Y qué es lo que sucede, chicas, chicos? Eh, ese mismo acto de grabarme en ciertas situaciones, o incluso hasta en el rol del querer imitar o del querer parecerme al otro, termino siendo objeto de burla, ¿no? Como todos los videos que se han vuelto virales, pero justamente porque cuando comuniqué algo o cuando esa persona quiso comunicar algo, su video fue tomado solamente para burlarse, ¿no? Nos convertimos en objeto de burla, ¿no? La chica que no tiene el cuerpo de la chava del TikTok famosa que sale en imágenes medio transparentes, semidesnudas, etcétera, y muy linda bajo el estético, o bajo la estética, o bajo la belleza construida de este mundo,
termina siendo una burla para el otro, ¿no? Como por ejemplo el primer bailecito del TikTok que bailaban y hacían esto, de cuando inicia el rollo de la pandemia, más o menos febrero, marzo, ¿no? Y que hacían esto y todo el mundo bailaba y todo el mundo se grababa, etcétera, pues se volvió viral, se volvió algo que todo el mundo hacía, que es la parte del TikTok, ¿no? Y todo esto. Y recuerdo haber visto en ese momento, y cuando pasa una chica con ciertas características estéticas, ¿no? Y con cierto contexto, pues todo el mundo, ay, qué linda, y hasta descargan y todo el mundo la quiere imitar, etcétera, y por eso el rollo de los influencers y todo esto. Y de repente yo vi que se hicieron unos 15 años en un lugar, ¿no? Como medio, con condiciones de marginación probablemente, o que era otro tipo de contexto. Y yo vi los comentarios de repente de estas chicas que estaban bailando como en una fiesta muy pequeña de 15 años y bailaban de la misma manera así en el baile. Los comentarios era, ¿y dónde dejaron el tubo? Las teiboleras, ¿dónde dejaron esto? Ah, bueno, vean la connotación social que se da para un grupo y la connotación y los halagos que se le da al otro grupo, ¿no? O al otro tipo de personas, por categorías, ¿no? Entonces, ¿cómo están estos mecanismos del racismo, de la marginación? ¿Cuáles podríamos definir que son esos mecanismos? Que no nada más es el hecho de una categoría, de decir baila así o, no, o baila bien o baila mal, sino implica toda una configuración dentro del pensamiento para determinar y para burlarme y que esa actitud se convierta en racismo, se convierta en denigración, etcétera, ¿no? Entonces hay muchos videos virales, ¿no? Donde se ha burlado de la gente que está alcoholizada, que, que tiene ciertas características, que las encuentran en la calle, que mentalmente no estructuran de manera adecuada, ¿no? Como el de la víctima que decíamos, o sea, se convirtió en una humillación, siempre hablar de víctima, 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 y no se toma en cuenta el contexto, la forma en la que se le entrevistó a esa persona, pero decíamos, esa persona que hizo ese video y que la grabó y que se le ocurrió burlarse y hacer el primer comentario, ¿lo hizo con la intención de comunicar? Y esa era la pregunta. ¿Lo hizo con la intención de comunicar? No. Lo hizo con la intención de denigrar, de humillar, de que todo el mundo se burlara. Entonces se hace un video viral y entonces sí, es la víctima tal y no saben o no nos damos cuenta del impacto que tiene nuestra acción, nuestra conducta social en el espacio cibernético. Y uno puede decir, como lo comentaba un compañero, ay, maestro, pues es que al final nos aprendemos a burlar, ¿no? Bueno, sí, los mexicanos tenemos una característica, ¿no? Dentro de nuestro lenguaje o el uso de nuestro lenguaje y nuestra forma de comunicar, que cuando algo, una desgracia nos pasa, encontramos un mecanismo para burlarnos de ello mismo, ¿no? La picardía del mexicano, todo el doble sentido, o encuentro, bueno, pues ya salí así, pues ya no me queda más que halagarme a mí mismo o decirme algo, o no sé, ¿no? Entonces, generamos mecanismos y es parte de esa forma que tenemos de comunicar. Pero en realidad decimos, nos ponemos en la situación de esa persona que tenía una intención a lo mejor solamente de mostrar una experiencia, de mostrar algo, pero no tenemos los recursos, ¿no? Adecuados, culturales, de utilizar de manera adecuada el lenguaje, ¿no? Y terminamos siendo burla dentro de las redes sociales, siendo objeto de humillación, ¿no? Pero es toda esa cultura que se ha construido dentro de los espacios cibernéticos, dentro de los espacios virtuales, ¿no? Que de otra manera probablemente si me encuentro a la misma persona en la calle, no me atrevo a burlarme de ella o de decirle un comentario o hacerle un comentario como lo hago acá. Y tiene que ver con el uso del lenguaje y el anonimato que se da dentro de las redes o dentro del internet, ¿no? Entonces, vean, estos son unos ejemplos de fotografías cuando ciertas características económicas del contexto sociales se convierten en objeto, y regresamos a la pregunta, se convierten en objeto de humillación, de denigración, y cuando afirmamos, cuando el comunicar, cuando la información, cuando nuestro actuar se convierte en una situación de discriminación, de humillación o de menosprecio, ¿no? Y entonces decíamos, ¿por qué los pobres? Ah, bueno, y poníamos el ejemplo, porque los pobres también nos podemos dar ciertos lujos, ¿no? O sea, bajo una cultura dominante del, bueno, tomo la fotografía en latina, en la terraza, en tal, etcétera,
¿no? O me tomo ciertas fotografías así sensuales, sexys, tal, ¿no? Pero estas imágenes, estas fotografías se convierten de repente en virales para, decía su compañero, burlarnos de nosotros mismos, pero yo le decía, perfecto, te burlas de ti mismo, pero creo que tendríamos que entender que ese mecanismo de la burla es porque conlleva o tiene una connotación ahí implícita o explícita de violencia, ¿no? Cuando eres demasiado pobre para comprar un palo de selfie, ¿no? Y lo tienes con el gancho. O sea, como esa forma dominante del querer ser del modelo, como lo hablaba Humberto Eco de el problema de la globalización es que se pretende convertir todo eso en una mega lengua común, ¿no? No nada más es, o sea, megalengua se refería a Humberto Eco a la par, bueno, quiero pensar, ¿no? Parafraseando, no lo digo exactamente como lo decía Humberto Eco, pero se convierte en esa forma general del querer ser y la forma en la que comunicamos y la forma en la que, no nada más cómo yo percibo al otro, sino cómo me estoy comunicando y cómo me expreso frente al otro, ¿no? Esa mega lengua común que es la parte la misma forma para la globalización, las mismas prácticas para la globalización y no reconoce los contextos distintos, ¿no? O sea, no está mal, o sea, yo no hablo del bien y el mal, ¿no? O de lo bueno y lo malo, pero no está mal la acción misma, ¿no? El tomarse esa fotografía, sino o el tener esa práctica de los chicharrones en la tina con la cerveza, ¿no? O la chica desnuda y mostrando la espalda en una tina, ¿no? Decíamos, no es que esté bien, no es que esté mal, o si lo hacen o no, sino el significado que va implícito, que va ahí detrás de ello, y que se convierte en objeto de burla, ¿no? O sea, si viene una chica así en una tina y una foto, componíamos el contraste, ¿no? Decimos, una chica en un jacuzzi con además otros tipos de características estéticas, mostrando la espalda de esa manera, porque es el lenguaje, ¿no? Toda la construcción del pensamiento bajo esa acción, y diríamos, ay, qué linda te ves, qué guapa, y qué padre, y con qué fotógrafo fuiste, ¿no? Y tal, ¿no? Y ahí está, ¿no? La comunicación. Y entonces de repente lo hace una persona bajo estas condiciones y ella es burla, ¿no? O sea, ella, bueno, las pobres, ¿no? Las putipobres, decíamos, la tan rica, los hashtags que salen en el Twitter, ¿no? Tan rica y tan pobre, la putipobre, la desverguera, la no sé, o sea, todo eso te decías, ¿qué pasa bajo esa construcción, ¿no? O sea, no es propiamente la acción, no estamos criticando a las chicas que posan así, ¿no? O sea, y poníamos también el contraste, una chica con ropa interior, ¿no? Y una chica en la playa que muestra las mismas partes de su cuerpo, pero una recibe críticas bastante adecuadas. Ay, qué padre la playa y que esto y a dónde te fuiste, amiga y tal, y etcétera, ¿no? Y entonces todo el lenguaje que está muy padre, el viajar y todo eso. Pero la chica que en su casa se toma una fotografía y saca la tina y todo, porque pues, además si hay una situación económica precaria, ya recibe otro tipo de acciones, ¿no? Entonces decíamos, se dan cuenta, no es el cuerpo y no es la imagen como tal así, sino es la interpretación cultural y social que se le da a esta situación, ¿no? Entonces, bueno, de eso platicábamos y partimos también de otro tipo de elementos. Y finalmente decíamos, hay una desinhibición en la red, ¿no? Y eso es real, o sea, ya decíamos que la línea es muy imperceptible, está muy mezclada y con todo esto, pero también debemos decir que esta desinhibición en la red se da porque hay un anonimato, como ya lo platicábamos, nunca sabemos quién está detrás de la pantalla y eso es real y por eso el peligro que se corre al exponerse tanto frente a la red social. No todos se ocultan, muchos nos exponemos y nos exponemos de más, pero la problemática no es que tu propia acción de exponerte esté mal o esté bien, no lo sé, no lo vamos a discutir esa parte, sino me expongo demasiado, pero no mido la consecuencia de saber que el otro, yo no sé quién sea, quien vaya a ver mis fotografías, quien vaya a ver mi perfil, quien vaya a tener acceso a lo que soy. Yo puedo estar muy abierta y mi identidad totalmente se vincula con lo que soy en la vida real, pero el otro yo no sé quién es. Entonces hay un rasgo de invisibilidad,
las relaciones, decíamos, en las redes sociales reales y las virtuales. La diferencia es que las virtuales son asincrónicas, ¿no? Esta red es asincrónica. Entonces, no, al no haber una respuesta inmediata, al otro le da tiempo de pensar y repensar, ¿no? O a mí misma o a mí mismo me da tiempo de repensarme, ¿no? Ya subí una fotografía a la red, bueno, no, o voy a poner un comentario, pero ya la otra persona le da tiempo de interpretarlo, de leerlo, de analizarlo y dar una respuesta, a diferencia de cómo lo haríamos en la vida cotidiana, ¿no? Me agredan, la respuesta es una, ¿no? Y etcétera. Y en las redes, ¿no? En las redes ya hay otros mecanismos, ¿no? Hay una introyección también, ¿no? En esta desinhibición en la red hay una introyección también de lo que quiero ser, cuando hablamos de la envidia, ¿no? O sea, quiero mostrarme así, ¿no? No quiero mostrarme como una persona chiquita, morena, no, me quiero mostrar de tal manera, porque además ya hay un modelo de idealización que voy a seguir. Entonces yo puedo asumirlo y que sea parte de mí, y eso también es parte de la identidad, aunque eso me dé cierta desinhibición en la red. También la desinhibición en la red es porque muestra cierto estatus social. O sea, yo voy a tener cuidado con mis fotografías, que no muestre mi cotidianidad, porque volvemos. Puedo mostrar mi cotidianidad, pero aquello que está aprobado, ¿no? Aquello que tiene un like, ¿no? Etcétera. Pero no voy a mostrar aquello que toda la gente me va a criticar, o sea, no. Entonces, también hay un estatus social, también hay un estatus cultural dentro del uso de las redes sociales virtuales o dentro del espacio virtual o el espacio cibernético. Y entonces también dentro de esta conducta social, porque al final son conductas sociales virtuales y que también están, lo que decíamos, una influye en la otra, la vida real influye en la vida o en el espacio virtual y viceversa, pero también hay unas predisposiciones y hay unos prejuicios, ¿no? Que conllevan a ciertas acciones que por lo regular son de discriminación por diferentes categorías, ¿no? El género, la raza, el color de piel, bueno, no me gusta hablar de la raza, pero se le llama de esa forma. Entonces, estos prejuicios y estas predisposiciones también están inmersas dentro de esta desinhibición de la red, dentro de este comportamiento social, cibernético y cultural. Ya hay toda una cultura en el mundo o en el mundo virtual, en el espacio virtual, ¿no? Toda una cultura construida. Entonces, por eso también les colocaba el video de Turning Point, que es como un cortometraje que ya se los había colocado en la plataforma, pero se los volví a colocar. Y el cuento de Bertolt Brecht para poder entender esta parte de la cultura, que es el de si los tiburones fueran hombres, ¿no? Me gustaría que lo leyeran. Y que vieran este video para que lo fueran complementando y más el ejercicio y la narración de construyéndome, creo que les va a servir bastante para poder entender o reflexionar, porque no nada más es entenderlo, no dimos todos los elementos, reflexionar acerca de nuestro comportamiento dentro de las redes sociales. Y por eso preguntamos, ¿qué comunicamos? ¿Qué comunico? Yo, ¿qué comunico cuando hablo, cuando escribo, cuando hago un video? ¿Qué es lo que quiero comunicar dentro del espacio virtual o del espacio cibernético? ¿No? Bueno, esa era la pregunta. Espero que les haya servido, que les haya interesado bastante. Hemos acabado por el día de hoy